Bienvenidos. Hoy vamos a hacer una inmersión profunda en un texto realmente fascinante sobre uno de los objetos más enigmáticos y sagrados de la historia, el Arca de la Alianza. Un tema que da para muchísimo, desde luego. Totalmente. Pero, y quiero dejar esto claro desde el principio, que nadie espere una clase de arqueología o de historia. No vamos por ahí. No, la propuesta del texto es otra, es mucho más simbólica. Exacto. La misión que nos propone este material es distinta. Es descifrar lo que el propio texto llama un mapa de redención. O sea, vamos a explorar el arca no tanto como una reliquia, sino como un conjunto de símbolos que apuntan a una realidad mucho, mucho mayor. Sí, y me parece que llamarlo mapa es la clave de todo, de verdad. Porque un mapa, por definición, no es el territorio, ¿verdad? No de seguir las indicaciones que nos da. Es una invitación a mirar más allá de la madera de acacia y el oro para entender su gramática espiritual. Una gramática espiritual, me gusta mucho esa expresión. De hecho, la idea que a mí me atrapó desde el principio es esa insistencia del texto en que el arca no era un amuleto mágico. Nada que ver con las películas. Para nada. No era un arma secreta. Era, y cito, una enseñanza, una sombra con forma de esperanza, que anunciaba un cuerpo real. Era la señal tangible, casi portátil, de que Dios caminaba con su pueblo en medio de la nada, en el desierto. Así que, si te parece, empecemos a abrir esta caja. Me parece perfecto. Empecemos por dentro, que es donde se guardaba lo más denso, por así decirlo. Lo primero que encontramos claro son las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Y aquí el texto plantea una dualidad que me parece brutal. Por un lado, la ley es un reflejo del carácter perfecto de Dios. Su santidad, su justicia, es un estándar absoluto, cristalino. Es el ideal. Es el ideal. Pero esa misma perfección, al mismo tiempo, actúa como un foco potentísimo que ilumina todas nuestras grietas. El texto lo dice con una frase demoledora. La ley emite una sentencia silenciosa que dice, no alcanzas. Es que funciona como un espejo de altísima definición. Un espejo que, por un lado, te muestra la belleza de la santidad divina, pero por otro, y de manera implacable, te enseña lo que el texto llama el abismo del corazón humano. Totalmente. Y no es solo un código de conducta para ser una buena ciudadana, es mucho más profundo. Es un diagnóstico espiritual. Es como cuando montas un mueble de esos de paquete plano, ¿sabes? El manual te muestra la foto del mueble perfecto, impoluto, y tú miras tu resultado con esa pieza que te ha sobrado y la puerta que no cierra bien, y ves que hay una brecha, a veces insalvable, entre la expectativa y tu realidad. La ley es el manual perfecto de Dios. Es una analogía fantástica, de verdad. Y esa brecha, esa deuda que se acumula, es precisamente el punto de conexión que el texto establece con la figura de Jesús. Él no viene a romper el manual y a decir, esto ya no importa. No, al contrario. Al contrario, el texto dice que lo encarna y lo cumple sin fisuras. Es la única persona que se ha podido poner delante de ese espejo sin ver una sola imperfección. Por eso el texto hace una distinción muy potente. Lo que estaba guardado en tablas de piedra, él lo manifestó en vida. Y donde nosotros solo acumulamos deuda, él presentó justicia. Esa frase es el núcleo. Ahí está. Esa distinción entre deuda y justicia es el centro de todo. Porque la ley para nosotros genera una deuda que es impagable. Cada mandamiento no cumplido, cada pensamiento, cada intención torcida, es un apunte más en esa cuenta. Claro. Y lo que propone esta lectura es que Cristo no pide una rebaja de la deuda, ni un plan de pagos. La salda por completo, presentando una justicia perfecta, la suya, en nuestro lugar. O sea, no es un borrón y cuenta nueva, es una sustitución de cuentas. Se cancela nuestro saldo deudor porque se importa un saldo de crédito infinito. Y todo eso estaba simbólicamente dentro de ese cofre. Es increíble pensar en esa tensión guardada en una caja. Por un lado el juicio, por otro la promesa de una solución. Pero el texto no se queda ahí. Junto a ese estándar perfecto, había algo que hablaba de la fragilidad diaria. Una vasija con maná. Exacto. Junto al ideal, la realidad del día a día. El maná era, como lo describe el texto, la memoria de un pan que caía cuando no había pan. Era el recordatorio constante de la dependencia absoluta. Pensemos un momento en la psicología de esa gente en el desierto.
Cada mañana tenían que confiar en que aparecería el sustento para ese día. No podían almacenar, no podían planificar, no podían controlar su fuente de alimento. Eso choca frontalmente con nuestra mentalidad actual de autosuficiencia, de tenerlo todo bajo control, de planificar a 5 años vista. Totalmente. El maná era una lección diaria de humildad. La fuente lo articula de una forma muy clara. El hombre no vive solo de lo que puede cosechar. Nuestra vida no se sostiene únicamente por nuestro esfuerzo, nuestra inteligencia o nuestros recursos. El maná era la prueba física, comestible, de que existía una provisión que estaba completamente fuera del control humano. Era la gracia en forma de alimento. Y de nuevo, el texto traza el paralelismo. Si el maná era el pan físico y temporal que sostenía el cuerpo un día, pero que se pudría al siguiente, ¿se podría así? Cristo se presenta en el Evangelio como el pan de vida, un sustento espiritual y eterno. Y lo que me parece fascinante es que el texto insiste en que no veamos esto como una metáfora ornamental, ¿sabes? Como una simple figura poética. No es un adorno. No, se presenta como una realidad necesaria, es alimento. Un sustento real para, y cito, la intemperie del pecado, para la fatiga de la culpa, para el vacío que ninguna mesa humana logra llenar. El texto está hablando de un hambre que no es física, sino existencial, un hambre del alma. El maná saciaba el estómago por unas horas. El pan de vida, según esta perspectiva, sacia el alma para siempre. Vale, tenemos la ley que nos juzga y el maná que nos recuerda nuestra dependencia. Y llegamos al tercer objeto, que para mí es donde la cosa se pone realmente espectacular. La vara de Aarón que reverdeció. Es una imagen potentísima. Es que es alucinante. El texto habla de madera seca que, contra toda lógica, mostró vida. Pensemos en la escena. Una rama cortada, muerta, sin savia, sin raíz. Un simple bastón. Un palo seco. Un palo seco. Y de repente, de la noche a la mañana, le brotan flores, yemas, almendras. El texto lo describe como una interrupción divina de la muerte. Yo siempre había visto esto como una simple prueba de la autoridad de Aarón, pero el texto le da una dimensión completamente nueva. Sí, en su contexto original su función era esa, desde luego. Validar el sacerdocio de Aarón. Era la firma de Dios diciendo, a este lo he elegido yo, no vosotros. Zanjaba una disputa sobre quién tenía la autoridad espiritual. Pero el texto nos invita a verla también como una señal profética. Una que, y cito textualmente, susurra resurrección. Esa frase me voló la cabeza. Susurra resurrección. Es como si Dios estuviera ensayando su truco más grande, su obra maestra, siglos antes de que ocurriera. Es un anticipo. Es un anticipo del modus operandi de Dios. El mensaje que se extrae aquí no es de mejora o de reforma moral. No es voy a arreglar un poco esta madera vieja. Es algo radicalmente distinto. Es otra cosa. Es la irrupción de la vida donde solo había un final. Es una creación de la nada. Y esa lógica, la lógica de la resurrección, es el corazón del Evangelio. El texto lo conecta de forma explícita cuando dice: en Cristo, la madera del instrumento de vergüenza se vuelve anuncio de victoria. Se refiere a la cruz, claro. Un trozo de madera muerta, un símbolo de tortura, de fracaso y de final absoluto, se convierte, desde esta perspectiva, en el epicentro de la vida nueva. La lógica es la misma que la de la vara, ¿no? Es exactamente la misma. Lo que parecía terminal, Dios lo inaugura. Lo que estaba muerto y enterrado, Dios lo levanta. Y es crucial entender que no es una reanimación, sino una resurrección. La vara no volvió a ser una rama normal, dio un fruto que antes no tenía. De la misma manera, la resurrección de Cristo, según esta teología, no es volver a la vida de antes, es entrar en un tipo de vida completamente nueva, una vida que ha vencido a la muerte. Esa vara era la prueba, guardada en el lugar más sagrado, de que para Dios la muerte no tiene la última palabra. Bien, hemos desempaquetado el interior. Pero ahora tenemos que levantar la vista y mirar la tapa del arca. El propiciatorio. El texto lo describe como una corona temblorosa de misericordia. Y era aquí, en este lugar, donde una vez al año el sumo sacerdote rociaba la sangre del sacrificio. El texto es directo y lo califica de evangelio anticipado. Claro, porque esta tapa, el propiciatorio, es la respuesta visual y simbólica a una pregunta teológica fundamental que el propio texto plantea. ¿Cómo pueden coexistir la justicia perfecta de Dios y la gracia inmerecida sin que una anule a la otra? El gran dilema. Es el gran dilema. Si Dios es justo, el pecado debe ser juzgado.
Si es misericordioso, el pecador debe ser perdonado. ¿Cómo se resuelve esa aparente contradicción? Entiendo la imagen de la misericordia cubriendo la justicia, pero ¿no podría alguien interpretar eso como que Dios simplemente está, pues, barriendo el problema debajo de la alfombra? ¿Como que está ignorando la ley que está justo debajo para que gane la misericordia? ¿Cómo responde el texto a esa idea de que la justicia no se está cumpliendo realmente? Esa es una pregunta excelente, y es justo el punto que el texto quiere aclarar. No se trata de ignorar la justicia, sino de satisfacerla. La dinámica es de posición y de acción. La ley, que exigía justicia y declaraba la sentencia, estaba dentro del arca. Estaba presente gritando «no alcanzas», pero la sangre del sacrificio, que representaba el perdón y la vida entregada, se aplicaba sobre el arca, en el propiciatorio. Físicamente, la misericordia, pagada con un precio, cubría las demandas de la justicia. La fuente lo resume brillantemente. Si la ley dentro del arca declaraba lo que Dios exige, el propiciatorio sobre el arca declaraba lo que Dios da. O sea que la sagure no es para esconder la ley, sino para responder a ella. Exactamente. Y por eso el texto salta directamente a Romanos 3:25 e identifica a Cristo como la propiciación definitiva. Y aquí la palabra es importante. Ser la propiciación es mucho más que perdonar. El texto distingue. Cristo no solo cubre el pecado, sino que lo carga sobre sí mismo, lo asume. No lo minimiza, sino que lo expía. Y expiar significa satisfacer por completo las demandas de la justicia. En la cruz, según esta visión, la justicia de Dios contra el pecado y el amor de Dios por el pecador se encuentran y se manifiestan plenamente, sin contradicción. La ira justa contra el mal es absorbida por el sacrificio, y el amor inmerecido es liberado hacia el pecador. Por eso, el propiciatorio era el punto de encuentro entre Dios y la humanidad. Entonces, si juntamos todas las piezas, ¿cuál es la conclusión? El texto lo resume diciendo que el arca era un mapa no de geografía, sino de redención. Y como cualquier mapa, su propósito se cumple cuando llegas al destino. La sombra finalmente se rinde ante la luz del mediodía. Y ese destino implica una transición radical, la que el texto describe al pasar al nuevo pacto. El cambio fundamental es que la presencia de Dios ya no está confinada a un cofre de madera y oro. El misterio se vuelve cercanía, el símbolo es superado por la realidad. Claro, cuando Cristo muere. Exacto. El velo del templo, esa cortina inmensa y gruesa que separaba el lugar santísimo del resto del mundo, se rasga de arriba a abajo. Lo que simbólicamente significa que el acceso a la presencia de Dios queda abierto de par en par, se acabó la barrera. No solo abierto, sino que la dinámica se invierte por completo. Antes, el peligro era que un pecador tocara un objeto santo y muriera. Ahora, la dinámica del Evangelio es la inversa. El texto lo dice de una forma preciosa. Ya no se teme tocar un objeto santo porque el santo ha tocado al pecador para hacerlo suyo. Es un giro de 180 grados. Total. Y el resultado de esto es asombroso. Por medio del Espíritu Santo, es el propio creyente quien se convierte en morada viva. Es un cambio de paradigma total. Pasamos de la idea del Antiguo Testamento, Dios está en medio del campamento, en esa tienda, en esa caja, a la declaración del Evangelio. Dios está dentro de la persona. Ahí está. La santidad ya no es un lugar geográfico al que peregrinar, sino una presencia que habita. Precisamente. Ya no se busca un lugar escondido detrás de unas cortinas. La presencia de Dios se vuelve personal e inmanente. Y no por la dignidad de la persona, sino, como insiste el texto, por la obra y la gracia que se le ha concedido. El templo ahora es portátil, pero no es de oro y madera, sino de carne y hueso. Así que, al final, el arca sigue hablándonos hoy, pero no como una llamada a la nostalgia por el desierto, sino como una invitación a mirar a Cristo con asombro. El texto, al concluir, repasa todas estas lecciones, ¿verdad? Nos recuerda que Dios es santo y que el pecado es real, que la misericordia tiene un precio y que ese precio fue pagado. Y que la ley no se cumple con buenas intenciones, sino con una perfección que, según el texto, tiene un nombre. Nos recuerda que el pan ya no cae del cielo como rocío, porque el cielo mismo descendió a la tierra. Y nos muestra que una vara seca no es la sentencia final, porque la resurrección ya es un hecho escrito en la historia.
Y es aquí donde el texto concluye con unas antítesis muy poderosas que creo que destilan todo el mensaje central. Son casi como el resumen ejecutivo de todo este mapa de la redención. Sí, son muy directas y van al corazón del asunto. La primera, el mensaje no es protege el arca, sino abraza a Cristo. El foco se desplaza del objeto a la persona, de la reliquia al Redentor. La segunda me parece igual de potente. No es encuentra el lugar, sino recibe la presencia. El peregrinaje ya no es hacia un punto geográfico, hacia un templo o una ciudad, sino que es una recepción interior de una presencia viva. La búsqueda termina en un encuentro personal. Y la última, que lo resume todo. No es mira el símbolo, sino contempla al Salvador. Es la invitación final a dejar de mirar el mapa una vez que se ha llegado al destino. El símbolo ha cumplido su gloriosa función, que era señalar más allá de sí mismo. Porque el arca apuntaba a Cristo, y Cristo no apunta a nada más alto que esto, llevarnos al Padre y hacer de nosotros su casa. Esa frase final es la que cierra todo el argumento del texto con una fuerza tremenda. Y nos deja con una reflexión para llevarnos a casa, nunca mejor dicho. Si el propósito final de toda esta compleja simbología, de todo este drama cósmico, es que Cristo nos lleve al Padre y, como dice el texto, haga de nosotros su casa, ¿qué implicaciones tiene eso en nuestro día a día? Claro. ¿Qué significa vivir no solo como un seguidor de unas enseñanzas, sino entendiéndose a uno mismo como una morada, como un hogar para lo divino? Es una pregunta que va más allá de la teología y se adentra en cada minuto de la experiencia vivida. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias, hasta pronto.